refugiadas que llegaron a América y a todas estas personas de América que abrieron sus brazos para recibirlas. Muchas gracias por la vida. Cuando yo era chica, era boliviana, pero era una boliviana rara, porque nunca estuve en Bolivia. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, mis padres que vivían en Polonia se escaparon a Rusia buscando algo mejor para sus vidas. Pero Rusia no resultó lo que ellos esperaban y trataron de volver a Polonia, pero ya no pudieron. Los deportaron y los mandaron a un campo de trabajo forzoso a Siberia. Siberia, unas cuantas casuchas de madera entre un bosque y la nada. Mi mamá decía que en Siberia el verano duraba 3 meses, el invierno 9 meses y el infierno 12 meses por año. Ella decía que cuando alguien escupía, lo que caía al piso era un pedacito de hielo. Mi mamá le escribía cartas a mi tío, a un hermano de ella que vivía en Bolivia, contando la situación terrible en la que estaban, pidiendo ayuda, pero nunca tuvo respuesta. Hasta que una vez se le ocurrió escribir otra carta donde decía que en Siberia estaban bien y que gracias a los rusos tenían trabajo y comida. Antes de terminar la carta, ella escribió: Eduardo, me olvidaba decirte que con nosotros vive Moishe Kapoyer. Moishe Kapoyer, una expresión idiomática en yiddish que significa todo al revés. Y esa carta pasó la censura del ejército ruso y le llegó a mi tío en Bolivia. Y gracias a esa carta, él se enteró de que mis padres habían sobrevivido la guerra y empezó a buscarlos. Cuando los encontró, estaban en Ucrania y había nacido yo. Mi tío mandó cédulas de llamada, papeles que nos servían para salir de Ucrania vía Suecia, pero los rusos allá en Ucrania no los dejaban salir hasta que los suecos no los dejaran entrar, y los suecos no los dejaban entrar hasta que los rusos no los dejaran salir. Así que tuvieron que escapar de nuevo conmigo en brazos, atravesar Europa prácticamente a pie y como pudieron, hasta que llegaron a Marsella, y de ahí un barco hacia América. En mi casa de esas cosas casi no se hablaba. Estaba todo muy en secreto, yo no podía decirle a nadie dónde había nacido, y yo tampoco pregunté. Cuando quise preguntar, ya no tuve a quién. Hace algunos años se me ocurrió ir al Museo de los Inmigrantes, que antes fue el Hotel de los Inmigrantes, para saber si había algún rastro de nuestra llegada a la Argentina. Me atendió un muchacho muy amable, le expliqué que había llegado a Argentina, no estaba segura si en el año 47 o en el 48, que había llegado en un barco francés, el Gruá. Y él salió. A los pocos minutos volvió con un enorme libro con tapas de cuero. Abrió la tapa y ahí estaban las listas de los pasajeros del Gruá. Empezamos a buscar y a buscar. Él me preguntó si habíamos llegado en 3ª clase. Yo le dije que si hubiera habido 5ª, seguro llegábamos en 5ª clase, pero como no había, seguimos buscando. Y entonces me acordé que alguna vez mi mamá me había dicho que no habíamos desembarcado en Buenos Aires sino en Río de Janeiro. Se lo dije al muchacho y él me dijo que no importaba, porque las listas eran de la gente que había embarcado allá en Marsella. Pero no aparecía nada. Viendo mi cara de desilusión, me dijo que había otra posibilidad, unos galpones donde había ficheros por orden alfabético de los inmigrantes y por fecha de llegada, nada que ver con los barcos. Me llevó a otro espacio, enorme. Todas las paredes estaban descascaradas y sucias, las ventanas no tenían vidrios, y en el medio
una larguísima fila de estanterías llena de ficheros. Empezó a traer los ficheros por las fechas. Y al cabo de 2 horas, cuando yo ya creía que no iba a aparecer nada, las encontramos. 3 fichitas celestes. Aarón Grimland, Jana Grimland y Deza Grimland. Mi papá, mi mamá y yo. Habíamos llegado a la Argentina el 1 de julio de 1948. En ómnibus, decía. Arriba estaba escrito a todo lo largo de la ficha: clandestino. Y yo me llamaba Idesa. Se me empezaron a caer las lágrimas. Yo lo único que quería hacer era salir rápido y contarles a mis hijas y a mis nietos lo que había encontrado. Salí de ese lugar con las fotocopias de las fichitas y me quedé sentada afuera. Miren, era una tardecita casi tan fresquita y linda como la de ahora. Me quedé mirando las fichitas y llorando. Y entonces pensé, había nacido allá en Ucrania, había atravesado el mundo entero para llegar a la Argentina, pero había desembarcado en Río de Janeiro. Y entonces me dije que si alguna vez había sido clandestina, ya no lo era. Que si ahora me llamaba Inés, es porque antes había sido Idesa. Y que pudiera ser que fuera todo al revés, como en aquella vieja carta de mi mamá. Pero qué maravilla que es encontrarse. Gracias. Gitanos, rusos, gallegos, turcos, gente de todas partes, idiomas, culturas, religiones, llegaba a la Argentina. Y lo que pasó fue que cuando empezaron a conocerse, aparecieron muchísimas cosas nuevas, mezcla de idiomas, se mezclaron algunas costumbres, se perdió el miedo a lo desconocido, al otro, a ese que le tengo miedo porque no sé cómo es, porque él es negro y yo soy blanca, o porque él tiene los ojos rasgados y yo no, o porque él habla un idioma que yo no conozco. Esta historia que les quiero contar ahora habla de eso, habla de esa mezcla de costumbres. Y les quiero explicar algo. Nosotros en la Argentina, cuando alguien hace un favor, decimos que está haciendo una gauchada. Acá no sé cómo se le dice, ¿tiene alguna forma especial de decirlo? ¿O es simplemente un favor? En la Argentina una gauchada es un favor, pero es algo más, es un favor que se hace con ganas. No es hacerme un favor y como, ay, no quiero. Es un favor, pero algo que uno de verdad quiere hacer por propia voluntad. Y esa es la historia del Cholo Gaitán y de otra gente que les voy a ir contando. El Cholo Gaitán había nacido en Guaminí, allá en la provincia de Buenos Aires, y así había sido criado a la que me importa. Apenas había tenido edad suficiente, había ido por los campos tratando de escaparle a la miseria, haciendo todo tipo de trabajo. Andando y andando los caminos, se llegó hasta un lugar de la Pampa, al que muy pocos criollos habían llegado a hacer patria. Ahí vivían los gringos, los rusos, les decían muchos, y a ellos el Cholo Gaitán les cayó como anillo al dedo. La mayoría de los gringos que habían llegado no tenían nada, no sabían nada de las labores del campo y apechugaban como podían con lo que tenían que hacer. Así que un tipo que sabía lo que había que hacer en el campo les venía maravillosamente bien. Él se acercaba a todas las chacas que encontraba y el Cholo Gaitán, pa' lo que guste mandar. Y ahí hacían lo que le pedían. Y después, cuando alguien le preguntaba